Los quiero invitar a que podamos disfrutar juntos a una noche inolvidable. Mire, voy a poner una voz de frecuencia modulada. Una noche inolvidable. ¡Woo! ¿A cuántos les gusta tener una noche inolvidable? Ay, algún picarón levantó la mano. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo algo que pasó en las Escrituras que realmente abrió la tapa de los sesos de los discípulos. Le voy a pedir que tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 13. Juan 13. Vamos a encontrar ahí una hermosa palabra que va a ser de gran bendición y espero que para todos lo sea como ha sido para mí, donde vemos al maestro de los maestros dejándonos un ejemplo que debemos imitar como iglesia. Quien escribe el relato es Juan y lo hace muchos años después de este acontecimiento. Sin embargo, Juan parece recordar vívidamente cada detalle en forma minuciosa de lo que pasó en ese momento. Juan 13, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, no importa la versión que tengas, pero la esencia es la misma. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido del Padre y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: si lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino de lavarse los pies, pues está todo limpio. Mas vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedir que sea tu Espíritu Santo ahora el que esté obrando en cada mente y en cada corazón. Que pueda revelarnos las verdades que tiene tu palabra, que es una sola, y ese eres tú, Señor. Alumbra nuestro entendimiento con tu palabra. Y dame la gracia y el favor, Señor, para compartir tu palabra en esta noche, para que sea de edificación y bendición a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Esa sin duda fue una noche inolvidable para los discípulos. Pueden ver en Juan 13 los textos anteriores que el Señor venía de un raíz, de una maratón evangelística impresionante, discursos públicos, enseñanzas públicas, después de resucitar a Lázaro, después de entrar triunfalmente en Jerusalén, y ahora el Señor
cierra las puertas y se enfoca en el grupo más íntimo de amigos, los discípulos, los 12, los que estaban acompañándolo a él en todo momento. Porque era necesario ordenar algunos temas internos de la casa antes que el Señor vaya después de la resurrección con Dios. Ahora, si ustedes ven algunos textos paralelos, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, van a encontrar que los discípulos habían entrado a ese lugar debatiendo quién era el mayor. ¿Quién era el mayor entre ellos? Y Jesús estaba en ese lugar y con esto el Señor comenzó a dar ejemplo acerca de quién era el mayor y cómo debían ser aquellos discípulos que él estaba esperando. Sin lugar a dudas, entre los discípulos había cuestiones que los atormentaban continuamente acerca de quién era el mayor, quién era el más importante, cómo estaban distribuidos las jerarquías, los ministerios alrededor del Señor. Quién era el superior y quién era el que iba a recibir mayor honra, sentándolo uno a un lado y al otro lado del Señor. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Y de esta forma el Señor les demuestra que es contrario ese espíritu al espíritu del Señor. Es mi deseo que la palabra de hoy nos desafíe a pensar un poco acerca del espíritu en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, como quieras llamarlo. Si es un servicio o si es simplemente un activismo ocupacional. Por eso el título del mensaje, ya se lo dejo para Karen, es Una noche inolvidable, pero tendría también un subtítulo que podría ser o hacer. Esa es la diferencia. En estos versículos tenemos la historia de Juan 13, cómo Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y fue una acción muy singular, no fue un milagro, como venían ellos acostumbrados a ver en ese tiempo con el Señor. Aunque podría ser un milagro de humildad, ¿no es cierto? Justamente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, levantándose de la mesa y comenzando a lavar los pies de cada uno de ellos. ¿Saben qué pasa? Ese servicio, esa tarea, esa actividad, la hacía el menor sirviente de la casa. Nunca la iba a hacer un señor, sino el menor sirviente de la casa era el que se ponía a lavar los pies de aquellos que se iban a sentar en la mesa o que estaban en la mesa. Y podríamos reflexionar y cada uno de ustedes seguramente podrían agregar más puntos, pero creo que hay 4 razones básicas por las cuales Jesús hizo esto. Primero, para demostrar su amor a los discípulos, los versículos del 1 al 2 de Juan 13, ustedes pueden ver eso, para demostrar el amor hacia sus discípulos. Segundo, para dar ejemplo de su propia humildad, los versículos del 3 al 5 de Juan 13, ustedes pueden ver eso. Tercero, para significarles el verdadero lavamiento espiritual, los versículos del 6 al 11. Y por último, para que apliquen su ejemplo, versículos 12 al 17 de Juan 13. Pero me gustaría enfocarme en 2 puntos, creo, a mi humilde entender, relevantes de este relato. El primer punto que les dije para demostrar su amor a los discípulos, los versículos del 1 al 2 de Juan 13, porque nos dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Ahora, es cierto que los discípulos eran el grupo más cercano, más íntimo que estaban al lado del Señor, en particular estos 12. Eran suyos, eran su familia, eran su escuela, eran sus amigos más íntimos con quien Jesús compartía cosas muy sensibles y muy especiales. Y a esto lo llamaba continuamente Jesús una comunión consigo mismo, conversando familiarmente con ellos. Siempre se mostraba tierno con el Señor. Y eso que eran bastante cabezones algunos, ¿no? Pero el Señor siempre se mostraba tiernos con ellos. Si ustedes ven los evangelios, Jesús siempre les permitió a sus discípulos ser libres. Se mostraban como eran. No era que trataban delante del Señor tener una imagen y después otra, sacando el personaje que hemos leído, pero fuera de ellos,
eran tal cual vivían, así eran los discípulos, ¿no es cierto? Y Jesús dice que los amó hasta el final. Continuó su amor no solo en esta tierra, sino también después de resucitado para con los discípulos de una forma especial. Y saben un detalle, cuando habla de que los amó hasta el fin, la expresión no solo se circunscribe a un tiempo, a algo temporal, hasta el fin, sino los amó hasta el extremo. Y me gustaría que pensemos desde ese punto de vista. Cuando dice los amó hasta el fin, Jesús está diciendo que los amó al extremo. ¿Y cuál es el extremo? Entregar su propia vida por ellos. Aunque algunas personas calificadas había al lado de Jesús por sus estudios, por su preparación, había varios de estos discípulos que les digo, que eran viejos amigos y que Jesús nunca los dejó de tener a su lado. Estos eran débiles, eran limitados en sus conocimientos, algunos eran torpes y olvidadizos, porque Jesús muchas veces van a leer y dicen, ¿no recuerdan lo que yo les dije? Se olvidaban lo que el Señor les había dicho, lo que les había enseñado. Pero nunca Jesús dejó de amar a sus discípulos. Nunca dejó de cuidarlos. Los amó hasta el fin. Los amó hasta el extremo. Estos discípulos, ¿sabes qué? Eran como vos y eran como yo. Eran humanos, eran naturales. Y así también hoy Jesús tiene el mismo amor muy especial por los suyos que están en el mundo, como leímos en Juan 13, hoy también, y eso somos nosotros, cuando dicen, gracias Señor. Lo interesante de todo esto, que así como amaba a los discípulos, que eran muy especiales, tan especiales como vos y como yo, a nosotros nos sigue amando Jesús con su buena voluntad. ¿No te pasó a veces que te tenés que proponer, amar, tolerar o relacionarte con determinadas personas? Te lo tenés que proponer porque cuesta a veces las relaciones mantenerlas en el mejor carril posible, o solo a mí me pasa. Ah, cierto que acá son todos santos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a Ramos, que ay Dios, ¿qué quieren les cuento? No, claro. Bueno, Jesús se propuso de buena voluntad amarte hasta el extremo. Y creo que en esta noche hay alguien que tiene que escuchar esta palabra en este lugar. Quizás puedan decir, no, ya, con todas las que hice, con todas las que me mandé, en la metida que estoy en este momento, ¿cómo voy a pretender que Jesús me ame? Y quizás esa palabra es para vos, o quizás es para alguien que se la puedas compartir y decirle en esta noche, porque de tal manera, ¿podés decirlo conmigo? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 no es menos importante, escuchá. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús nos muestra su amor cuando nos acepta tal cual somos. Y esto a mí me quita una mochila de 100 kilos de la espalda. Porque cuando vengo a los pies de la cruz, no tengo nada que fingir delante de Dios. No tenés nada que aparentar delante de Dios. Porque Jesús te conoce tal cual sos. Y te acepta tal cual sos. Y este es un mensaje que debemos ser claros también en transmitir. ¿O no le ha pasado a veces cuando tienen la posibilidad de hablar con alguien y de invitarlo a la casa de Dios? Dicen, no, si yo voy a la iglesia se caen todos los santos. Bueno, por eso acá no tenemos santos, ¿no es cierto? Porque ya estarían todos en el piso. No, no sucede así. Lo que te quiero decir es que muchas veces la gente piensa que debe reunir determinados requisitos porque si no, no se puede presentar delante de Dios. Eso es lo que la religión nos ha enseñado. Jesús te amó hasta el fin.
Jesús te ama hasta el extremo. Hay alguien hoy que tiene que escuchar esta palabra. Y no solo eso, sino que además el amor de Dios por los suyos es constante. Y esa no es una cualidad muy común en estos tiempos, ¿no? Mantener una constancia en una relación, en un amor, en un... No. Hoy te quiero, mañana te aporreo, mañana volvemos a estar juntos, después nos volvemos a separar. El amor de Dios es constante. Miren lo que dice Jeremías 31:3. Él amó con un amor eterno. ¿Sabes lo que significa eterno? No hay principio ni hay final. Así es como Jesús te ama. Eternamente y al extremo. ¿Cómo? A pesar de esto, al extremo. Al extremo, Jesús te ama hasta el final. Por eso nada te puede separar del amor de Jesús. Pablo lo pone así en su carta a los Romanos, capítulo 8:32. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen realmente? Jesús te ama hasta el fin. Decirle que está al lado tuyo, atrás, adelante. Jesús te ama hasta el fin. Jesús te ama hasta el fin. Jesús te ama hasta el extremo. Ahora, en unos momentos previos a todo esto, no solo los discípulos estaban discutiendo quién era el mayor, quién era el más importante entre ellos, quién se iba a sentar a la derecha y quién a la izquierda, cómo iban a estar posicionados en el ministerio celestial, cómo iban a estar posicionados en el organigrama, cómo salían en las fotos del Twitter al lado de Jesús, o qué tipo de reconocimiento iban a tener. No solo eso. Unos minutos antes también, lo pueden ver en Mateo 26, en Marcos 14, en Juan 12, los discípulos estaban quejándose porque una mujer llamada María había quebrado un frasco de perfume carísimo en la cabeza de Jesús. ¿A cuántos les gustan los perfumes ricos? A vos te gustan los caros también, Te conozco. Claro, qué rico. Aquellos que quizás tienen la posibilidad de conocer o de andar por distintos lugares, hay lugares que vos entrás y sentís aromatizado el ambiente. Decís, es una ciudad, es un determinado parque o shopping o lo que sea. ¡Ah, qué rico es eso! Nada se compara a lo que esta mujer hizo, quebrando ese frasco de perfume, derramándolo en la cabeza de Jesús. Sin embargo, los discípulos estaban quejando y murmurando por lo que esta mujer estaba haciendo. Por eso Jesús redobla su ejemplo de amor poniéndose a lavar los pies de esos discípulos que minutos previos se estaban peleando por quién ocupaba el mejor lugar y encima estaban murmurando en contra de Jesús. Ahora, decime la verdad, ¿vos hubieses hecho eso? Creo que más de uno de los que estamos acá los agarramos con unas buenas patadas y vení para acá, no entendiste nada, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Yo creo que punto número uno, Jesús conocía que Judas ya estaba resuelto a traicionarlo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ya Judas estaba y había caído en la trampa de Satanás. Jesús también sabía que Satanás no se iba a quedar de brazos cruzados, que iba a ir por Pedro y por el resto de los discípulos. Yo creo que esa fue una razón por la cual Jesús dijo, a pesar que en este lugar esté el traicionero, esté el traidor, esté quien me va a entregar,
yo a todo el grupo les voy a mostrar mi amor y mi servicio humillándome hasta el extremo. Así que lo hizo para demostrar esa situación a pesar de la murmuración. ¿Y qué nos enseña esto y cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria en el servicio a Dios? A no sumarnos nunca en murmuración con nadie ni contra nadie. Esto envenena, carcome, es pecado y seca. Repito, la murmuración envenena, carcome, es pecado y te seca. Ahora, cuando Jesús estaba lavando los pies, ahí estaba Judas también en esa mesa de los 12. Y yo te invito a que podamos usar nuestra imaginación por un ratito y ponernos nosotros en ese lugar. ¿Vos te hubieses puesto a lavar los pies de los discípulos, habiendo escuchado que estaban peleándose por quién iba a ocupar el lugar cuando el maestro ya no esté, y en su gloria que lo siente a uno a derecha e izquierda? Habiendo escuchado, porque el Señor conocía todo, que estaban murmurando acerca de lo que esa mujer había hecho quebrando el perfume de alabastro. Séme sincero, ¿vos lo hubieses hecho? No. Sergio es como yo. Anda a lavarte las patas vos, lo hubieses dicho, ¿no? En criollo. Esa es la versión criolla de la Reina Valera, ¿no es cierto? ¿Sabés qué hizo y qué nos enseña esto de la actitud de Jesús? Él les estaba demostrando a todo el grupo de sus discípulos que no iba a ser capaz de desecharlos por la falta de uno. Porque Jesús sabía, y de hecho lo que leímos decía, están limpios, aunque no todos. El Señor sabía perfectamente lo que estaba pasando en ese lugar. Aunque uno de los discípulos había sido tomado por Satanás y era un traidor, Jesús les demostró el amor a todos igual. ¿Y cómo lo aplico a eso hoy? Porque a mí me encanta ver una enseñanza bíblica y pensar, ¿cómo lo aplico hoy a la actualidad, a lo cotidiano? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Jesús ama a su iglesia? No he visto las manos. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús ama a su iglesia? ¿Cuántos son iglesia? Ok. ¿Sabían que en la iglesia todavía existen hipócritas? Así todo, como Él amó a todos sus discípulos, Jesús ama a toda la iglesia. Y es capaz de demostrar su amor a toda la iglesia, a pesar de cuestiones que puedan surgir dentro de la congregación. E inclusive hasta cuando pueda llegar a estar el mismo Judas dentro de la congregación. Creo que después de esta palabra el pastor va a pensar 2 veces si me vuelve a invitar, ¿no? Pero es lo que el Señor puso en mi corazón y les tengo que compartir. Pero es para crecer, es para edificarnos. Jesús lavó los pies de sus discípulos para dar un ejemplo de su maravillosa humildad y dejar en claro a todo el mundo que su amor es capaz de ir al extremo, de rebajarse como el más ínfimo, insignificante de los sirvientes. Jesús, sabiendo los honores que él tenía como mediador, diciendo, como hemos leído, a sus discípulos que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos, se levanta de esa cena y para gran sorpresa de toda la concurrencia se pone a lavar los pies de los discípulos. Y acá está una humillación voluntaria que el Señor hace, porque Él tenía toda la autoridad, Él tenía toda la potestad, toda la gloria, ¿no es cierto? Y imagínense qué hubiera pasado hoy eso, si alguien lo quiere hacer, diría, no, tráiganme las túnicas, no me toquen, separen a la gente de mí, yo los bendigo así a la distancia y listo. Jesús hace todo lo contrario. Algunos estudiosos dicen que el manto que Jesús llevaba era un manto muy especial y muy costoso, que lo habían hecho y que era similar a la que usaban los rabinos de la época. Y si ustedes ven en este relato, Jesús se saca ese manto
para no tener nada que lo incomodara al moverse y ponerse a lavar los pies de los discípulos. Oh, tremendo, tremendo. El espíritu de servicio es un espíritu de humildad. Jesús se levantó de la cena y para hacerlo tuvo que salir de su lugar de confort. ¿Vos te hubieses levantado de la cena después de todo lo que te dije, comiendo una muy buena cena, hacer eso? No, salió de su lugar de confort. Y hoy alguien tiene que escuchar eso. Quizás estás muy cómodo en tu sitio, pero sabés que podés dar mucho más en el servicio del Señor. Y eso significa salir de tu zona de confort. Yo no me voy a poner ejemplo de nada, pero conozco muchos siervos de Dios que muchas cosas tuvieron que dejar pagando un precio para dedicarse a servir. Y a veces quizás no lo vemos. Y pensamos que bueno, sí Señor, envíalo a Gabriel. No, envíame a mí. Bueno, pero tengo que sacrificar ciertas cosas. ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Esto también nos enseña a no ser demasiado amable con nuestra propia carnalidad, Y lo digo primeramente para mí. Creo que muchos de nosotros se nos revolvería el estómago si estando sentado a la mesa, ponernos a lavar los pies de otra gente. Mínimamente lo mandás a una consulta al podólogo y después que venga a verte, ¿no es cierto? Con los pies limpitos, perfumados, cortaditos, y ahí, bueno, le echás un poquito de agua y lo secás. No, no era el caso, No era el caso. ¿Qué te quiero decir con esto? Escuchá. Habrá situaciones dentro del servicio que vas a considerar que no eras a lo que habías sido llamado a realizar. Y quizás no sea de tu mayor agrado tener que cumplir ese servicio. Pero te animo a que puedas avanzar a pesar de eso en el servicio del Señor. Porque el servicio es justamente eso y no es activismo. No es estar ocupado en algo, es servir. Es servir. Se trata de ser siervo y no de hacerme el siervo. Por eso vemos acá que Jesús, al quitarse el manto y al quedarse con la túnica y ponerse una toalla en la cintura que se ciñó, se vistió de sirviente, se vistió de siervo. Y eso es lo que vos y yo hacemos todos los días de nuestra vida y debemos hacer, vestirnos de siervos de una manera resuelta y rápida. El ministerio, el servicio no es posicionamiento. Entendamos bien eso. Nunca el ministerio es posicionamiento. Debemos despojarnos de todo lo que alimente nuestro orgullo. Oh, el pastor, el profeta, el apóstol, el arcángel, está todo bien, cada uno que se llame como quiera. ¿Sabes qué? Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, como mucho nos recibiremos de fieles. No más que eso. Por eso yo te quiero alentar, te quiero animar con un buen espíritu a que puedas ser siervo, puedas ser sierva y que eso lo tengas grabado en tu mente y en tu espíritu. El que tenga oído, oiga. Jesús hizo la ceremonia del lavamiento de pies solo. Fíjense, lean de vuelta Juan 13. No es que le dijo, bueno, Luis, vos encargate de descalzar las sandalias de todo el mundo. Chini, vos andás poniendo las palanganas abajo. Ale, vos andás tirándole una jarra de agua. Y Sergio, vos secalos con la toalla. Y bueno, ya están todos lavados. No hizo eso Jesús. Él se puso a hacerlo. Y eso también nos habla a nosotros como siervos. Bueno, yo espero que lo haga el evangelista, yo espero que lo haga el diácono, yo espero que lo haga Hacelo vos. Hagámoslo. No, pero esa área que se encargue fulana o fulano, que son, si vos podés ayudar, si vos podés colaborar,
ponete la túnica de siervo y ponete a trabajar. No hay mejor cosa que podamos hacer que ceñirnos con la toalla y ponernos a lavar los pies, ponernos a servir. Ahora, me gustaría que veamos esta escena en particular. Algo muy contradictorio, como les anticipé. Jesús lavó los pies de Judas en medio de todos los presentes que estaban en ese lugar. Jesús lavó los pies de un pecador, el peor de los pecadores, el peor que en ese momento estaba pergeñando para traicionarlo. Y acá también hay otra enseñanza para aquellos que servimos o que te vas a alistar en el servicio, en el ministerio. A veces te vas a encontrar lavando los pies de aquellos que no te van a responder como vos esperabas que te respondan. No siempre te van a responder de la manera que vos esperabas que te respondan. ¿Y qué hago con eso? La palabra me enseña en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y acá encontramos un contraste con muchos evangelios que hoy se predican, ¿no? Pocas veces encontramos que se predique el evangelio de la humildad, el de ponerse al servir a un hermano, al ponerse a lavar los pies de un hermano. Pero qué bueno que en este lugar se predique toda la palabra de Dios. Y esto forma parte de la palabra de Dios que debemos escuchar. Jesús no vino para ser ministrado. Nos enseña este ejemplo que Jesús vino a ministrar, vino a servir. Y el servicio es eso. El ministerio es eso. Es servicio y es humildad. Derramó su sangre, derramó hasta el alma, hasta la muerte, y de ese modo preparó Jesús una fuente para lavarnos de todos nuestros pecados. ¿Entendemos lo que significa eso? Mientras pasa el equipo, me gustaría una vez más preguntarte, ¿es ser o hacer? ¿Dónde está la diferencia? Ya ahora vos sabés dónde poner la diferencia. Y por último, con esto termino, la lección que el Señor nos enseñó. Dice el verso 14, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ok, esto debe entenderse en sentido figurado, porque si no ya estaría, no te descalces, tranquilo, ya algunos estaban descalzándose. Tranquilo, en sentido figurado. Pero, ¿cómo fue esa enseñanza? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lavar los pies de mi hermano? Y esto también alguien tiene que escuchar, creo, en este momento o a través de la transmisión también. En primer lugar, tener un corazón humilde. Porque el que va a lavar los pies tiene que tener un corazón humilde. Como dice Mateo 11:29, caminar en humildad, humildes de corazón. Segundo, debemos pensar menos de nosotros y más de nuestro hermano. Con respeto, escucharlos y atenderlos. No hace falta que me respondas, porque lo mismo hago en Ramos, pero cuando vos llegaste a este lugar, ¿fuiste a saludar a algún hermano? ¿Miraste a los ojos al hermano que fuiste a saludar? ¿Pudiste preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? Seguramente más de uno te va a decir, todo bien. Pero vas a encontrar a alguien que te diga, ¿sabes? Estoy con esta situación, con este problema. Y ahí tenés la posibilidad de lavar los pies de ese hermano. Lavar los pies los unos a los otros es rebajarse al oficio más humilde de un siervo. Es amar al extremo. Por eso te animo a no ser mezquinos con el tiempo que podamos dar a aquellos que lo necesiten. Inclusive aquellos con los que no tenés ninguna obligación de hacerlo. Pero si yo lo veo una vez cada domingo, lo saludo y no tengo idea, que no tengo ninguna obligación, para eso está el líder de jóvenes, para eso está el pastor. No, para eso estás vos, para servir.
Inclusive aquellos que digan, no, ¿qué me voy a poner a atender esta situación? Sabiendo que de ninguna manera van a tener la capacidad de retribuirte el trabajo y el esfuerzo que estás haciendo. Lavar los pies contaminados de nuestros hermanos, inclusive hasta con lágrimas. Debemos reprender, reprochar significa reprender fielmente para que podamos llevarlo al arrepentimiento. Eso es lavar los pies de mi hermano. Debemos amonestarlo. ¿Qué es amonestar? Es advertir para evitar que caigan en el barro. Eso es lavar los pies de mi hermano. Como si fuese un hijo tuyo, una hija tuya, y sabés que se están enredando en cuestiones que no les va a convenir, no podés callarte. Le tenés que decir, hijito, hijita, esto no te conviene, no hagas esto, no caigas en el barro. Aún ahí, en el barro, en el hoyo cenagoso, ¿el Señor te va a rescatar? Sí, claro que sí, pero si podés evitarlo, evítalo. No sumes heridas a tu vida, a tu corazón. Y esa es la tarea que hace un hermano, lavando los pies a otro hermano. Cero hacer. Mira, con esto termino. San Pablo lo pone de esta manera, acerca de lavar los pies de un hermano. De una manera exquisita, tremenda, como únicamente la pluma de San Pablo podría describir en Gálatas 6. Yo lo voy a leer en la versión NBI, pero nos dice así: hermanos, si alguien está sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examina su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Verso 5. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien lo enseña. Verso 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Por eso dice el verso 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido, seguí sembrando, seguí sirviendo. Por lo tanto, dice el verso 10 y termina de esta manera el tramo que les quiero compartir. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. El mensaje de hoy que te quise compartir y espero que el Señor a través de su Espíritu Santo haga la obra que yo no puedo hacer y que es la de revelarte su presencia, que su Espíritu hable a tu corazón en este momento, es acerca de esa noche inolvidable que Jesús tuvo con sus discípulos y que también quiere tenerla con vos, para que hagas lo mismo que Él hizo y para que puedas sumarte en el servicio humilde al Señor de una manera decidida y preparada para este año que estamos empezando. Te invito a ponerte en pie. Y mientras despedimos a los que nos acompañan en las redes, oramos, los bendecimos y les deseamos que el próximo domingo puedan sumarse a las 6:45 de la tarde a esta próxima reunión. Los que estamos acá vamos a estar orando.